Bueno, buenos días, muchas gracias por vuestra presencia y también gracias a los medios de comunicación que representáis. Soy Santiago de la Peña, presidente de la Asociación Cultural La Castalia, y se encuentran conmigo María Sangüesa Fonseca, doctora en musicología y profesora titular de la Universidad de Oviedo en musicología. Y a mi izquierda, Guillermo Martínez, compositor asturiano y organista de la Catedral de Oviedo. Es una gran satisfacción para nosotros poder presentaros el cuarto ciclo de conferencias organizado por el Real Instituto de Estudios Asturianos y la Asociación Cultural La Castalia. Este ciclo de conferencias se inició en el año 2018 y llevaba el título Escenas musicales entre los siglos XIX y XX. Prosiguieron al siguiente año, 2019, con otras 3 conferencias en las que se trató desde distintas perspectivas el teatro lírico español, escenarios y géneros. Habrá que esperar al año 2021 para continuar con el tercer ciclo de conferencias, otras 3 conferencias, y que tuvo como eje temático el patrimonio lírico hispánico ayer y hoy. Hoy presentamos, por tanto, el cuarto ciclo que lleva por título De la Ilustración a la actualidad, 260 años de lírica en España. En él se van a abordar temas tan interesantes como la relación de Jovellanos con el canto lírico, la obra vocal de uno de nuestros más destacados compositores asturianos contemporáneos, Guillermo Martínez, y la ópera española del siglo XX. A continuación, una conferencia que había realizado Emilio Casares. Las conferencias se van a realizar en los martes del mes de mayo y se inaugurará el próximo martes 3 con la conferencia Lírica y Voz en la obra de Gaspar Melchor de Jovellanos a cargo de la doctora María Sangüesa, como ya os dije, profesora titular de musicología de la Universidad de Oviedo. La siguiente semana, el martes 10, el compositor y organista de la Catedral de Oviedo, Guillermo Martínez, nos va a hablar de su trayectoria vital y musical en una conferencia titulada De niño cantor a compositor, impronta y esencia de mi música lírica. Y por último, la tercera conferencia que cierra el ciclo tendrá lugar el martes 24 de mayo a cargo de Emilio Casares Rodicio, catedrático emérito de musicología de la Universidad Complutense de Madrid, y que va a desarrollar el tema La ópera española en el siglo XX, el final del camino. Las 3 conferencias tendrán lugar en esta sala del Real Instituto de Estudios Asturianos en horario de 7 de la tarde. Considerando la categoría de los conferenciantes y el enorme interés de los temas que se van a tratar, estamos seguros de volver a contar con una gran asistencia de público. Y quiero ya finalmente celebrar el hecho de que la música y la musicología tengan anualmente reservado un espacio en este Real Instituto de Estudios Asturianos a través de estos ciclos de conferencias que con tanto éxito se han venido desarrollando en el marco del convenio entre el RIDEA y la Castalia. Muchas gracias. Dejo entonces ahora la palabra a una de las conferenciantes que va a abrir el ciclo, María Sangüesa Fonseca. Muchas gracias por su presencia en esta bonita sala, donde desde hace 4 años ya, bueno, si contamos un año en blanco por causa del motivo que todos sabemos, se viene celebrando este ciclo que comenzó en 2018 y comenzó de una manera un tanto peculiar. Yo me encontraba en Madrid para asistir a una función de El Gallo de Oro de Rimsky-Korsakov en el Teatro Real y de repente Begoña García Tamargo, maestra de canto, me llama. Yo estaba en el hotel descansando un poco porque había viajado temprano, estaba descansando antes de la función. Me sugiere esto, yo escribo rápidamente un texto para armar el primer ciclo, lo presentamos a la idea y bueno, y aquí estamos hoy y es el cuarto ciclo. Con eso quiero decir que a veces coger las ideas al vuelo pues es muy útil, verdaderamente. Digamos anecdóticamente que ella interrumpió mi siesta, un rato de descanso, pero creo que de esto pues ha salido algo muy bueno. El ciclo de este año, que ya es el cuarto, se articula como siempre en 3 conferencias
Siempre tenemos el mes de mayo para este ciclo y el ciclo quiere combinar siempre contenidos históricos o una perspectiva, digamos, del pasado de nuestra lírica con temas más actuales y con la intervención también, la invitación a compositores actuales. También pretendemos que vengan críticos del ciclo para conectar, digamos, esa visión del patrimonio con lo que se está haciendo ahora mismo, que también es patrimonio. El patrimonio musical se realimenta constantemente, entonces si no fuera por la obra de los compositores que están aportando, bueno, como digo, el patrimonio es algo que no se cierra, no es algo de archivos y bibliotecas, sino que constantemente estamos creando patrimonio. De ahí esa vinculación con lo actual. El hecho de que por aquí ya hayan pasado, por ejemplo, pues también Gabriel Ordaz, es decir, esa conexión con la composición actual, con su visión y con sus aportaciones. Y también conexión con el mundo académico en figuras del prestigio de Emilio Casares, que ya el año pasado, en la edición tercera del ciclo, él habló de la ópera española, arrancando desde el siglo XVIII. Y digamos que este año tendremos la segunda parte de esa conferencia, titulada esta vez La ópera española del siglo XX, el final del camino. Es decir, el año pasado él nos habló de esos principios en el siglo XVIII y luego todo el siglo XIX, y ahora nos hablará del siglo XX, completando esta perspectiva y conectando hasta lo posible con la actualidad. Emilio Casares, catedrático emérito de musicología de la Universidad Complutense de Madrid, también es el autor de una monumental historia de la ópera española. Entonces, qué mejor idea que viniese aquí, no a hablar de su libro, recordando a aquel personaje, pero sí por lo menos a presentar ante el público pues una síntesis muy interesante y sobre todo, ya que él conoce bien el archivo lírico y sinfónico de la Sociedad General de Autores de España, donde tanta música lírica está allí conservada y que es un sitio bueno, capital para recuperaciones patrimoniales. El que es buen conocedor de ese pasado, pues también era la persona ideal para presentarlo actualmente a nuestro público. Entonces, bueno, siempre contenidos históricos, historia de nuestra lírica, patrimonio lírico, actualidad. Esto es lo que queremos siempre presentar en este ciclo, que como digo se abre el próximo 3 de mayo, pues precisamente con mi intervención sobre también un tema muy asturiano, Gaspar Melchor de Jovellanos, el gran ilustrado, no hace falta ni explicar quién es ni justificarlo, y su vinculación con la música. Él fue siempre un gran aficionado, además siempre se fijó en la lírica, en la gente que cantaba, en cómo cantaban, en el tipo de voces que tenían, y en sus cartas y diarios hace frecuente referencia a la ópera, a espectáculos de ópera, a personas que cantan, a la música de moda en aquel momento. Entonces voy a tratar sobre ello. La conexión con la actualidad la tendrá el compositor Guillermo Martínez, que nos acompaña hoy, hablando pues de su trayectoria, evidentemente, de cómo él se ha ido formando y de cómo esa trayectoria pues, ha tenido una huella en su obra lírica. Y como digo, Emilio Casares completará lo que tan maravillosamente nos expuso el año pasado y seguiremos aprendiendo cosas con él acerca de la ópera española, en este caso en el siglo XX. Gracias. Cedo la palabra a Guillermo Martínez. Sí, y antes, no lo mencioné, que María Sangüesa Fonseca, que es miembro correspondiente del RIDEA, y Begoña García Tamargo, que es la directora artística de la Castalia, son las coordinadoras de estos ciclos de conferencias desde el principio. Guillermo Martínez, La Castalia es historia viva de la lírica de nuestro tiempo. El ciclo de conferencias se marca en el 20 aniversario de la Castalia. Esto es la culminación a un gran capítulo de grandes obras y el prólogo de otras aún mayores. Celebrar este día y participar en este ilustre ciclo de conferencias es para mí una alegría inefable. La Castalia ha brindado a Asturias conciertos en un número incontable, una brillante cantera de nuevas voces para la lírica de nuestro tiempo, estrenos a docenas, visitas ilustrísimas como la de nuestro eterno compositor Antón García Abril o los dos egregios ponentes que me acompañan, doña María y don Emilio. Además,
un largo etcétera, entre el cual incluimos este ciclo de conferencias que añade una actividad insustituible, única a la ciudad de Oviedo. Todo este regalo que la lírica brinda a la lírica, perdón, que la Castalia brinda a la lírica de nuestros días, el sobresaliente hacer de la Castalia, propiciarán con fuerza estudios y conferencias como las que hoy presentamos, pues, como decía al inicio, la Castalia es historia viva de la lírica de nuestro tiempo. En relación a mi conferencia en este ciclo, de niño cantor a compositor, impronta y esencia de mi música lírica, aclaro niño cantor es porque me inicio en la música en la Escolanía de Covadonga, de ahí lo de niño cantor. En esta conferencia dibujaré una semblanza biográfica en la cual muestro cómo los fuegos de la infancia encienden la vocación del creador. Ante este espejo o biografía, observo y subrayo los hitos primeros vividos, así como su desembocadura en los hitos propios creados ya como compositor. Este preciso y precioso juego de adivinar las esencias que dan paso o crean al compositor será una vivencia única para mí y espero que también para todos los asistentes. Desde luego, el formato de esta conferencia me parece único, original y de gran fuerza. Y la ternura de lo evocado en cuanto a los días de infancia y lo inspirador de lo vivido en cuanto a los días de compositor serán el alma de mis palabras, o sea que espero que, como sale el corazón, pues llega al corazón de todos los asistentes. Y agradecer a la Castalia la invitación a participar de este ciclo y agradeceros a vosotros vuestra presencia. Bien. Pues no es nada más por nuestra parte. Si tenéis alguna pregunta, está aquí. Muy bien. Todo claro. Bueno, pues muchísimas gracias. No, a vosotros por haber venido. Gracias.